Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es 3 de febrero de 2026 y esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de debate, de opinión, también de divulgación que produce RPA, la radio del Principado de Asturias, y que se emite también por TPA. Hoy tenemos tertulia de actualidad. Vamos a hablar de la actualidad de varias de las grandes empresas asentadas en nuestra comunidad autónoma, también de arqueología y de cristianización, porque es uno de los estudios que se van a publicar próximamente, que se presentan mañana sobre este asunto. Y finalmente vamos a acabar hablando con la vicepresidenta del Principado. En cuanto a lo primero, en nuestra tertulia de hoy sobre actualidad de varias de las grandes empresas asentadas en Asturias, por ejemplo de Arcelor, que podría acometer una reducción de empleo mucho mayor de lo anunciado hace prácticamente un año, de ENCE, que mantiene su intención de despedir a 96 trabajadores de su planta de Navia, con una amenaza por parte de la plantilla de ponerse en huelga indefinida después de una semana, de 7 días de paros. Indra y Santa Bárbara, que se disputan los contratos de defensa, o UNOSA, que sigue sin aclarar qué pasará con la térmica de la Perea o con la Brigada de Salvamento Minero. En cuanto a la segunda parte, arqueología, César García de Castro presenta la obra Arqueología de la implantación del cristianismo en el norte de la península ibérica. Y en cuanto a la tercera parte de las Asturias al Día, con Jimena Llamedo, la vicepresidenta, consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, hablaremos, entre otros asuntos, sobre el decreto que aprobaba todavía ayer el gobierno asturiano sobre BUT, sobre viviendas de uso turístico, sobre los últimos datos de ocupación hostelera y extrahostelera y sobre los centros asesores de la mujer. Todo ello en estos minutos de radio y de tele que comienzan ya con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y hoy en nuestra tertulia con José Luis Alperi, secretario general del Somafitajo UGT. Buenos días, Alperi. Buenos días, Nacio. Con Alejandro Canga, economista. Alejandro, buenos días. Buenos días. Y con Alberto Rubio, ex secretario general de Comisiones en Asturias, actual presidente de la Asociación de Vecinos de los Barreros en Llaviana. Alberto, buenos días. Buenos días. Tenemos que disculpar la ausencia de Hipólito Álvarez, el economista, que también participa habitualmente en nuestras tertulias de actualidad. Bueno, tiene un pequeño problema de salud que seguro se va a recuperar muy pronto. Lo tendremos otra vez con nosotros próximamente en estas tertulias de Asturias al Día. Un abrazo, Hipólito. Comenzamos por lo último, por eso de ser de líder vecinal ahora, Berto, después de muchos años en el primer plano del ámbito sindical, también político. Eres presidente de la Asociación de Vecinos de los Barreros en el Concello Llaviana y tenéis un gran número de reivindicaciones. Esto no entra en tertulia, esto vamos a darle aquí la prioridad al líder vecinal. Muchas gracias. No, en mi caso lo que hago yo es cerrar el círculo, ¿no? Porque empecé en el tema vecinal cuando era ahí jovencín y todavía había que esconderse detrás de los tapies para poder hacer política vecinal. No, en estos momentos no se trata, yo creo que no se trata solamente de las reivindicaciones. Yo creo que lo que está pasando ahora mismo yo diría que en prácticamente todos los ayuntamientos está en el hecho de que tiran de las diferentes ayudas que hay, se plantean cuestiones que salen gratis, o sea, inversiones que salen gratis, pero que luego precisan un mantenimiento que luego resulta que no pueden hacer. Es decir, no pueden subir las plantillas. Digamos que si tú tienes un presupuesto que da para X y haces obras que en ese momento no puedes acometer, pero que te vienen gratis y vienen muy bien para, bueno, sobre todo en época electoral, etcétera, etcétera, lo grave está en que años después eso se deteriora o faltan trabajadores para atenderlo. No sé, podemos hablar de muchas cosas. Bueno, pues en Barredos está pasando un poco de esto, ¿no? Es decir, de tener un nivel de limpieza del pueblo que últimamente se mejoró bastante a través de contenedores subterráneos, por ejemplo,
pues eso se deteriora hasta tal punto, se compromete el ayuntamiento a volver a hacer eso y hacer esa inversión, y está año y medio pues mintiéndonos a mí a la cara, ¿no? Y en estos momentos, pues a través de los presupuestos anuncian que van a hacer otra cosa, tienen al pueblo de Barredos pues muy cabreado, y posiblemente la asociación de vecinos, pensando que los conflictos, seguramente que al Peri le suena esto, los conflictos tienden a terminar, o sea, no hay guerra permanente. Y yo lo que le comunico al alcalde es que va a haber un conflicto porque vamos a prender la cerilla, pero él debe estar pensando, tiene que estar pensando también cuando se acabe el conflicto, cuál van a ser sus relaciones con el entorno vecinal, y sobre todo que haga lo que se comprometió y que busque el dinero donde lo tenga que buscar. Bueno, vamos a llamar también al alcalde, a Julio García, el alcalde de Llaviana, para que pueda replicar a esta crítica del presidente de la asociación. Me puede de replicar también convocándome a alguna reunión, que tampoco pasa nada. Bueno, pues eso, venga, de nada más acabar aquí, voy a llamar a Julio y que Julio tenga también la posibilidad de decir lo que vea conveniente. Comenzamos para lo que os había llamado, para el tema del asentamiento de grandes empresas en nuestra comunidad autónoma y momentos, bueno, pues vamos a decir, de crisis, por ejemplo, en el caso de ENCE, ¿no? Continúan los problemas con la intención de la dirección de esta multinacional papelera de despedir a 96 personas. La plantilla actual en Navia está en 380. Sería una primera fase, porque luego también bueno, pues podría haber otros cambios en las condiciones de trabajo. Al final, los trabajadores advierten de que si es un tercio el número de despidos sobre el total de la plantilla directa, podría llegar a ser la mitad el número de empleados que de una forma o de otra, quizás ya no con despidos, pero sí con cambios en las condiciones de trabajo, se podrían ver afectados. Todo ello después de que hayan amenazado con una huelga indefinida a partir del día 12 de este mes de febrero, después de haber protagonizado 7 días de huelga que acababan ayer el lunes. Bueno, se han mantenido reuniones con todas las fuerzas políticas prácticamente del espectro asturiano. Ayer todavía el gobierno de Asturias les ofrecía los servicios del gobierno autonómico en materia de arbitraje y de conciliación laboral. Advierten también los trabajadores de que no les vale eso de que ENCE asegure tener pérdidas, niegan que haya esas pérdidas, dicen que incluso es la planta que da más beneficios de todo el grupo a esa papelera, a ENCE. Las partes van a volver a reunirse la próxima semana, a tan solo 5 días de la conclusión del plazo de negociación de este ERE. Y todo ello, y empezamos por ti, Alejandro, después de que el domingo casi 5.000 personas participaran en Navia en una manifestación de rechazo a estos despidos. Pinta por lo menos raro. Bueno, si la información que tienen los sindicatos de que se ganaron más de casi 250 millones de euros en los últimos 4 años es correcta, el hecho de que haya pérdidas durante unos trimestres, que es una de las 4 causas que alude la compañía para plantear esta regularización de empleo, que se basa fundamentalmente en despidos y jubilaciones, lo que pretenden, ¿no? Pues hay una contradicción evidente entre una y otra información, porque no sería necesario acometer esta reestructuración tan rápido si es que hubo beneficios sustanciales durante los últimos 4 años, ¿no? De todas formas, hay veces que nos olvidamos que las empresas no son ONGs. Entonces la empresa está ahí para ganar dinero, y cuando ve que los beneficios disminuyen o que no son los esperados, automáticamente aplican medidas correctoras. Lo que pasa que a nosotros, los que tenemos una cierta preocupación social y geográfica, porque para la zona de Occidente es importantísimo ENCE, pues nos agobia más el tema laboral, el tema del personal, que el tema de resultados que a largo plazo pueden consolidarse, ¿no? Otra cosa es para los directivos de la empresa. Los directivos y los propietarios de la empresa lo que quieren son rendimientos, y cuantos más mejor, y en la medida que sea necesario. Entonces, sí que pinta mal, sí que esas movilizaciones y ese intento de mediación del Principado
pueden ayudar a resolver el conflicto, pero lo que me temo es que en lugar de 96 acaben 58 y luego se sigan aplicando pues otras medidas correctoras a medio plazo. Eso, digamos, de introducción. Luego que hablen el resto de compañeros, pues ahondamos en el problema. Alperi. Sí, bueno, la verdad que la situación, el modelo, el patrón es conocido, ¿no? Durante muchos años, muchísimos años, ENCE, implantada en Navia, pues ha tenido beneficios económicos y beneficios sociales, ¿no? Y me refiero a beneficios sociales porque es una actividad que, bueno, pues no se tolera en muchos ámbitos, en muchos sitios, ¿no? Y estamos viendo como, por ejemplo, en Pontevedra, la otra factoría que tiene, pues está, con una contestación vecinal importante, ¿no? Entonces, esos beneficios sociales, esos beneficios económicos que durante mucho tiempo ha tenido ENCE, no los ha aplicado en la parte que tenía que aplicar de invertir y modernizar la factoría de Navia. Hay incluso beneficios no solo derivados de la producción de celulosa, sino beneficios muy importantes en un momento dado de la energía, ¿no? Un subproducto derivado del proceso de fabricación de la celulosa que permitía a ENCE pues tener energía, generar energía y con eso también pues tener beneficios en su haber, ¿no? El problema que nosotros vemos como representantes de los trabajadores y que los trabajadores ven de primera mano porque lo están viviendo es la falta de plan estratégico, y es también un patrón muy generalizado donde pues las empresas no tienen pues una hoja de ruta a 5, 8, 10 años vista de qué van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Y sin ese plan estratégico estamos viendo que no se acometieron inversiones necesarias, no se modernizó la factoría, no se invirtió en elementos o en secciones que necesitan de esa modernización y de esa adaptación al siglo XXI. Y luego hay otra parte que es la gestión de los recursos humanos en el ámbito de la dirección, ¿no? Hemos visto pasar, yo no llevo mucho tiempo en el sindicato, digamos, mucho tiempo. Llevas una temporadina. Llevo una temporadina, pero depende de lo de mucho o poco tiempo, eso cada uno tal. Yo creo que todavía empieza ahora un mandato que está claro que voy a concluir, pero en ese tiempo que yo llevo al frente del sindicato, la renovación de técnicos, sobre todo de la dirección de ENCE en Navia, ha sido de las que más rotaciones ha tenido, ¿no? Y rotaciones que yo no tiene por qué ser gente de Navia ni de Asturias, ¿no? Pero ves que venía gente que primero le costaba adaptarse al país, le costaba adaptarse a la región, al centro de trabajo, a Navia, y cuando ya ese proceso de adaptación personal, vamos a decir así, lo tenía más o menos conseguido y empezaba la adaptación profesional, un nuevo cambio. Y eso no puede ser bueno para Navia, ¿no? Por tanto, ahora mismo, pues nos encontramos con la solución mágica de todas las empresas, es que como tengo que hacer inversiones, porque ahora ya sí las tengo que hacer, ahora el mercado ya me obliga, ahora ya no puedo seguir metiendo dinero en el bolsillo sin hacer inversiones, porque eso significaría que me voy a quedar fuera, pues ahora pretendo que lo paguen los trabajadores. Y lo pretendo hacer pues haciendo ingeniería económica y diciendo que despediendo a 96 trabajadores voy a conseguir y voy a hacer inversiones, ¿no? Y eso es totalmente falso. Por tanto, nosotros pues en la negociación rechazamos salidas traumáticas. Evidentemente hay muchas maneras de hacer esta modernización, de implementar estas inversiones y de modernizar la planta y ponerla donde siempre estuvo, en la fabricación de celulosa, pues con la fabricación de otros productos que tienen mayor valor añadido, que tienen un mercado incipiente muy importante, incluso en la puesta en marcha en Navia de una planta que hablamos de de embalajes de alimentación, de otro tipo de aplicaciones que ENCE que esperemos que esté dispuesta a hacer y que pueda, como digo, enjuagar las salidas traumáticas, ¿no? Y con esto termino. La respuesta social del domingo ha sido impecable hasta el punto que había una cosa que yo ya echaba de menos hace tiempo, ¿no? Y que vi muchas veces en las cuencas, que es que todos los negocios de Navia cerraron para apoyar la manifestación, con unos carteles que ya digo que hace tiempo que no veía, pero que a mí me resultaron muy tranquilizadores, en el sentido de que hay una comunión en la comarca, no solo en Navia, sino en la comarca,
muy importante en defender la factoría de ENCE, en defender a los trabajadores y en que, bueno, pues haga las inversiones y se adapte la empresa y la fabricación a lo que demanda la sociedad ahora. Alberto, ¿cómo ves tú el tema de ENCE? Sí, yo quiero empezar por una reflexión que tiene que ver, que de alguna manera tiene que ver con todos los asuntos que vamos a tratar, ¿no? Que es cuando Asturias se convirtió, a través de sus empresas industriales, en una chincheta de las multinacionales. Es el mercado, amigos. En ese momento empezamos a tener una industria muy dependiente, pero muy dependiente, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Alperi, desde el punto de vista de que la empresa, y como tú decías muy bien, la empresa acumula beneficios, y luego cuando llega a la verdad de tener que modernizar, de tener que competir en los mercados, acaba haciendo eso sobre el coste social, sobre los trabajadores, sobre expedientes de regulación de empleo, etcétera, etcétera. Yo también, y pensar también una cosa, normalmente este tipo de empresas al final es que tienen un montón de ayudas. De esta empresa hablan que tiene cerca de 53, 54 millones de euros desde el año 2021 en ayudas. Claro, si al final es que se ve la patita, ¿no? Los que estuvimos muchos años en el sindicalismo, en este caso muchos. No como Alperi, que todo depende del cristal, del color del cristal con que se mire, ¿no? En este caso muchos vemos la patita enseguida, ¿no? ¿Ves la patita? ¿Por qué? Porque ENCE ya está haciendo trabajos con subcontratas. Esto es una manera también de hacer empleo fijo, empleo precario. Porque al final la empresa misma reconoce que va a ahorrar entre un 1 y un 2% de costes de producción. ¿Qué inversión vas a hacer tú con esa mínima parte? Es decir, detrás no está tanto la modernización de la empresa, ni las inversiones, sobre todo en un sector como el de la celulosa, que tiene expansión, que en estos momentos tiene una tecnificación también y están desarrollando un modelo muy importante, y ENCE Navia es uno de los sitios donde se desarrolla. El problema está en la parte esta de que al final lo que la empresa busca por todos los medios está precarizar el empleo a través de subcontratas y deshacerse de esa plantilla. Y como bien decía Alperi, tenemos un problema social importante en el occidente. Yo ENCE siempre la comparé, cada vez que salía el tema ENCE, que hace años que hablamos de ello también, estamos hablando de las cuencas mineras, exactamente lo mismo. Es decir, hay un monocultivo industrial ahí, que solo es esta empresa. Como pasaban las cuencas mineras, pues evidentemente cualquier toque que había en la minería significaba mucho para las comarcas en aquellos momentos y ahora. En Navia pasa exactamente lo mismo. Por ahí, que yo creo que entendieron perfectamente todos los sectores sociales de Occidente la importancia que tienen las reivindicaciones de los trabajadores en estos momentos, porque en ellos va su futuro, y de ahí esa comunión que yo espero que siga, aunque ahora mismo se van a meter en un problema, porque yo soy poco partidario generalmente de las huelgas indefinidas. Soy muy poco partidario porque desgastan mucho a los trabajadores, pero bueno, la desesperación lleva a estas cosas, y yo creo que lo que tenemos que hacer desde afuera, y desde, yo creo que el conjunto de Asturias y fundamentalmente el Principado, es apoyar. Porque yo aquí quiero hacer también un pequeño matiz. O sea, eso de que voy a vigilar, de que el ERE esté bien hecho, es una chorrada. ¿Vale? Porque eso ya lo sabemos, lo vigilan los sindicatos. De que los datos se lleven a efecto, que la ley se cumpla. Al gobierno del Principado se le puede pedir algo más. Algo más, que lo pida también a nivel central, y que lo pida, y hablaremos de ello después en temas europeos, y que lo pida en instancias que puedan también forzar el brazo a esta tendencia de esta empresa en concreto a querer de alguna manera atomizar sus empleos
y volverlos precarios, que es de lo que se trata. No sé si queréis añadir algo más de ENCE o cambiamos ya de empresa, que Bueno, tenemos unas cuantas. Yo de Alejandro. ENCE sí que hay que añadir. Antes había aludido a Pontevedra Alperi y efectivamente el cambio de ritmo de ENCE viene desde hace 3 años para acá o 4, porque hasta hace 3 años o 4 no había una sentencia del Tribunal Supremo en que permitía reabrir la planta de Pontevedra. El gobierno del bloque y del PSOE en Pontevedra había negado licencias por los vertidos a la ría y por otra serie de cosas, por los humos, por los olores, y la planta que tiene, que está a 5 kilómetros o 6 de Pontevedra, pues aparte de contaminar, pues tenía un contrapeso enorme en los 400 y pico trabajadores que tenía en plantilla y que estuvieron regulados durante un tiempo, y que cuando se aprueba la sentencia del Supremo y permite a la compañía, digamos, volver a generar la misma actividad que tenía previamente a la prohibición de licencias, etcétera, etcétera, pues complica un poco la estructura de costes que tenía, digamos, a nivel de dirección de la empresa, todo, porque ya contaban con la posibilidad de que esos 300 o 400 o la mitad de los trabajadores no se incorporasen. Parte iban a venir a Navia, por cierto, con lo cual esto no sería tampoco un problema de costes de aquí. Si iban a venir parte de los trabajadores, no sería un problema de producción, sería un problema de adaptación a las circunstancias. Entonces, todas estas circunstancias que alteraron, digamos, el paso normal que llevaba ENCE con relación a las plantas de Pontevedra y de Navia, pues se viene ahora, digamos, de rebote a influir en la toma de estas decisiones que perjudican fundamentalmente a la planta de Navia, ¿no? Y los argumentos que esgrimían de eficiencia, de modernización, etcétera, etcétera, los propios trabajadores, el propio comité, se reafirma en que no se sostienen por sí solos, porque aunque haya habido pérdidas durante trimestres, los beneficios son sustanciales. El hecho de que hayan tenido apoyos del Estado por 53 millones, no sé si todos fueron a repercutirse en Navia, ¿no? A lo mejor otros fueron a Pontevedra, es que no lo sé. Pero el hecho de que haya tenido esas ayudas son finalistas. Responden o bien a creación de empleo, o bien a inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, que tendrían que ir soportadas por una inversión real. No digamos van a la caja de la propia empresa, sino que tienen que ser que vayan a actividades aprobadas, pues creación de empleo, innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Es decir, que la empresa, el problema es que está adaptándose a las circunstancias nuevas y paga, en este caso, la más débil, que sería Navia, porque la contestación que tuvo en Pontevedra en su día también fue terrible, porque, claro, cuando te mandan a 400 familias, que era lo que pasaba en Pontevedra a la calle, la movilización fue como la de ahora aquí. Porque a pesar de que, digamos, la parte progresista pensaba que contaminaban, que hacían, etcétera, 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 estábamos hablando de 400 y pico familias que se quedaban en la calle. Entonces esa contestación de allí se viene a repetir ahora aquí en menor proporción, porque es parcial, aquello era total, y tiene difícil solución si la empresa se mantiene en lo mismo. Otra cosa es que la presión de trabajadores y de las entidades públicas nuestras puedan ayudar de la manera que sea a paliar, digamos, ese impacto que es brutal en una comarca y en esa planta en particular. Bueno, permitidme que cambiemos de empresa. Podemos estar hablando toda la hora de ENCE, pero queríamos tocar también la actualidad de ONOSA. Ya sabéis que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la modificación de la autorización ambiental integrada y de la declaración de impacto ambiental que permitía a la Ollera Pública transformar la central térmica de La Perea, en el concello Mieres, para dejar de usar carbón y pasar a funcionar con biomasa y con CSR, combustible sólido recuperado. Para entendernos, y sé que al gobierno de Asturias no le gusta, basura. Esto es basura, de una forma o de otra, basura que no se puede reciclar, que se compacta, que se hace una serie de tratamientos. El CSR al final es eso. El TSJA
estima así un recurso de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Considera que no se trata de una modificación sustancial de la autorización anterior, sino de una nueva actuación, de una nueva actividad, de una coincineración de residuos. Y leo textualmente el fallo del Alto Tribunal asturiano. Todavía cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Lo cierto es que uno se advierte de que el plan de empresa, el futuro de lo que antes era una huguera, pasa como eje fundamental por esta térmica de la Perea. Asegura que la inversión prevista era de unos 55 millones de euros y garantizaría el futuro por lo menos otros 20 años más. Ahí el SOMA tiene mucho que decir, Alperi. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el tiempo que lleva SEPI y UNOSA sin presentar un plan de empresa para garantizar el futuro de la empresa pública, es indefendible, ¿no? Y es intolerable. O sea, no puede ser que haya la incertidumbre que hay en los trabajadores y los territorios porque no son capaces a poner un plan estratégico encima de la mesa. Un plan creíble, un plan apoyado con inversiones y con proyectos de futuro. Nosotros lo hemos dicho, estamos ante el primer plan de UNOSA en el que no se va a extraer carbón. Y eso, bueno, pues tiene unos condicionantes importantes y una dificultad añadida, pues primera de mentalización, de aterrizaje de la situación y de esos proyectos de futuro, ¿no? Nosotros lo hemos criticado públicamente, vemos que no se ha trabajado lo suficiente en buscar esos proyectos, ¿vale? Porque, bueno, pues está, y luego me referiré un poco más en concreto a la térmica de la Pereda, pero, bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa alguno, ¿no? Y bueno, uno relacionado, por ejemplo, con el mantenimiento de la brigada, que el Centro Nacional de Entrenamiento y Rescates, que es una cuestión que consideramos que no es una inversión elevada, que es un proyecto necesario y que, bueno, pues que podría generar empleo y podría tener una parte de cobertura de la empresa y de la brigada, ¿no? Porque al final no se trata de hacer un todo como antes, ¿no? Antes había unos pozos y una serie de gente que extraía carbón, que lo mantenía y que se quemaba y generaba energía en la térmica, ¿vale? Ahora visto, resulta sencillo, cuando estabas en aquellas mesas, Alberto, pues no era nada sencillo, ¿no? Pero visto ahora, yo qué hacía en aquellos momentos, ¿no? Cuando ahora lo veo desde la distancia con, bueno, pues un poco más fácil, entre comillas, ¿no? Pero bueno, tenemos esa posibilidad, tenemos otros proyectos de energías renovables que se pueden hacer perfectamente en UNOSA, ¿no? En el Pozo San Nicolás se puede hacer un bombeo reversible que tiene mucha aceptación, que están haciendo pues en Soto de la Barca, que también está haciendo EDP, que están haciendo en Canarias, que están haciendo en todos los sitios donde bueno, pues tiene las características para poderlo hacerlo. Y aquí, ¿por qué no? Porque una empresa pública como UNOSA y su propietaria, entre comillas, SEPI, no hacen, digamos, un proyecto para enseñar a los demás. O sea, está ahí, empezaremos por algo, pero yo como entidad pública digo, mira, señores, la energía renovable del bombeo reversible que va a ser tan demandada, la voy a hacer yo para que veáis que se puede hacer y que, bueno, pues que tiene futuro. Hay algunos elementos también ligados a la transformación de la Pereda, como es utilizar el CO2, que se está buscando el mercado del hidrógeno, está parado ahora, pero yo creo que va a volver a arrancar y hay un CO2 que saldría de ese proceso que tendría mucha utilidad, el calor residual, bueno, tipo geotermia, pero del proceso de la Pereda, pues hay un montón de proyectos que se pueden hacer, pero no se concretan, ¿no? Y pasa mucho tiempo y al final, bueno, pues estás ahí, como se suele decir, mareando la perdiz y sin poner eso encima de la mesa. Y luego, el proceso de transformación de la Pereda, yo tengo plena confianza en que va a seguir adelante en los términos que se ha propuesto, porque está muy bien que queramos llamar a todo como lo queramos llamar, pero hay una normativa medioambiental, hay unas técnicas de ingeniería, hay unos procesos que están contrastados y que al final, si se cumple la normativa y se cumple con lo que marca la ley, yo creo que nada hay que decir, ¿no? La sentencia del tribunal, yo creo que lo que ahora conlleva son retrasos importantes. Espero que retrasos que vayan enjuagando en tiempos, porque bueno, hay otros compromisos que cumplir, como la subasta de renovables, el acceso al nudo de la Pereda, la generación de empleo y todos los compromisos que se hicieron por el camino, y espero
que de verdad haya una implicación ya definitiva. Yo esto lo considero un toque de atención a SEPI y a UNOSA, como diciendo, no podéis pensar que aquí no se va a vigilar los procesos, que no vamos a mirar por la otra parte porque sois empresa pública. Aquí tenéis que hacer las cosas bien, tenéis que poner encima de la mesa toda la información y todo lo que se os pide. Y bueno, esperemos que, como digo, que los retrasos no sean excesivamente largos y que, bueno, por otra parte, el plan de empresa se ponga ya en marcha y podamos empezar a diseñar esa UNOSA de mantenimiento y generación de empleo. Berto. Sí, al final en el trasfondo de eso, aparte de la explicación exhausta que nos acaba de dar Alperi respecto a... Te he llamado estoy pesado. No. Ya lo entendí. En absoluto. No, Yo creo que las cuestiones, si no se cogen en el contexto en el que están, no se entienden, ¿no? Porque aquí podríamos hablar de la Pereda simplemente de 31 puestos de trabajo y de un problema de mantenimiento. Yo creo que el problema alcanza bastante más que eso y que tiene que ver con el tema de qué va a ser UNOSA. O sea, ¿qué quieren hacer con UNOSA? Si va a ser el primer año que no se va a extraer carbón, con lo cual se olvida ya la Ulleras del Norte Sociedad Anónima, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a proponer? ¿Qué va a hacer con sus instalaciones? Entre ellas la de la Pereda. En la Pereda, evidentemente, hay un problema ahora inmediato, que son 31 familias también que se pueden quedar en la calle. Y que los sindicatos, en muchas ocasiones, o en general, estamos para arreglar los dolores de muelas. Yo siempre pongo un ejemplo de aquello de que cuando una persona te viene que le duele una muela, si no le das una aspirina y le hablas de que cómo se queja de la muela cuando hay gente muriéndose de cáncer, primero dale la aspirina, resuelve su problema y luego le hablas del cáncer. Entonces nuestros dolores de muela son siempre estos conflictos puntuales que se enmarcan siempre en contextos más generales que a veces nosotros mismos podemos no entender y donde nos marean con la perdiz, permanentemente diciendo sí, pero no, pero sí, pero no, y al final esto se traduce que se pierden puestos de trabajo aquí, que se cierra una instalación allí, etcétera, etcétera. Por eso yo agradecía muchísimo el tema de Alperi, de poner el contexto, ¿no? Y el contexto está, ¿qué va a ser UNOSA? ¿Qué plan estratégico pretende hacer en el futuro? ¿En dónde va a entrar? Y que no me hablen ahora de una cosa que yo aplaudo mucho, que lo tengo al lado de casa, de que se van a dar muchos setes en el Pozo Carrio, que me parece muy bien, y muchas cuestiones. Yo creo que va mucho más allá de esto y que, bueno, hubo unos compromisos previos que pagaron, entre comillas, las cuencas mineras y que pagó Asturias. Por tanto, yo creo que ahora mismo está ahí la solución. ¿Qué va a pasar? Y evidentemente el dolor de muelas está aquí. Esos 31 puestos de trabajo hay que conservarlos sí o sí. Alejandro. Bueno, poco que añadir porque ya quedó bastante exhaustivamente explicado por Alperi, pero efectivamente el problema radica en que no existe una definición clara de la empresa de lo que va a ser su futuro, ¿no? De que no presenta plan de empresa, ningún plan estratégico, de que no sabemos si vamos por energías renovables, cómo se va a hacer la gestión de los pozos, tanto cerrados como los que tienen dedicados a museos, etcétera, si los proyectos de hidrógeno vienen o no vienen, en qué va a quedar lo de la biomasa, si puede ser una empresa de servicios ambientales, como también se propone. Pero el problema es que no solo depende de la dirección actual de UNOSA, sino también de la SEPI, del Estado, en definitiva, ¿no? De la empresa estatal. Entonces, al depender del gobierno central, pues se requiere autorización del Ministerio, que de momento no se define una vez que tiene esa sentencia por el medio, de financiación para nuevos proyectos, tanto estatal como europea,
o incluso cómo se encaja legalmente todo esto en la nueva estructura de la empresa, que ahí sabes más que yo, pero tienen que estar sujeta a cambios en estos momentos, o por lo menos pueden estar sujetos. Los 31 trabajadores no creo que tendrían problema para recolocarlos en otro sitio, pero no nos interesa, digamos, desde el punto de vista asturiano y egoísta, geográfico también, que se cierre una instalación industrial, porque eso conlleva algo más que los puestos de trabajo. Otra actividad alternativa, actividad en la zona, generación de empleo indirecto. Es decir, no solo está en los 31 puestos de trabajo, sino en el entorno y que no se cierre una instalación industrial, que puede ser aprovechada para cualquiera de estas actividades que dijimos. Entonces, yo creo que esa falta de definición, tanto de la dirección empresarial como de la propia SEPI, que en definitiva es del Estado, pues es lo que añade muchísima más incertidumbre a la situación. Vale, hablando de UNOSA, y me vais a permitir que ya le dé solo la palabra al Peri sobre el tema porque quería tocar la actualidad de otras empresas, está también la Brigada de Salvamento Minero. Ha habido una prórroga de la prórroga. Los brigadistas siguen denunciando que se les debe más de 9.000 horas extraordinarias. Habían amenazado con disolver la brigada ya en 2 ocasiones y ahora se da todavía otra posibilidad más a la negociación. Salíais los sindicatos el otro día de la reunión, bueno, teóricamente o por lo menos visto desde fuera, optimistas. No sé si hay fundamento para ese optimismo, Alperi. Sí, bueno, nada, simplemente una cuestión para ser un poco más exhaustivo, que podía haber sido más con respecto a lo anterior, ¿no? Pero Alejandro apuntaba cuestiones de no cerrar una instalación. Estamos viendo, y también Alberto lo apuntaba, los sindicatos tenemos, bueno, digamos vamos a decir unas funciones, ¿no? Que vamos evolucionando afortunadamente y vamos teniendo y asumiendo responsabilidades que a veces uno se pregunta si realmente son nuestras o no, pero sí, ¿no? Todo lo que tengamos en mente y todo lo que podamos aportar son funciones o son responsabilidades de los sindicatos, ¿no? Pero apuntaban, y yo estás viendo, porque bueno, estás en contacto con un montón de ámbitos, que en Europa hay un interés de la Unión Europea de, bueno, pues buscar proyectos innovadores, de ayudas a ciertos pues proyectos que van en determinados ámbitos, y UNOSA está perdiendo oportunidades importantes ahí. Y lo más reciente, después de Reyes hacia acá, la semana siguiente, bueno, pues conozco 2 proyectos en Polonia ligados a unas centrales térmicas en desuso que están financiándose con 8 o 9 millones cada uno, que perfectamente uno lo podría asumir la térmica de la Pereda si se dedicase pues a buscar esas inversiones, esos proyectos, esa investigación, digamos, a tener una hoja de ruta para después de traer carbón, ¿no? Entonces hay un déficit ahí también. Entonces las posibilidades son muchas, en diversos ámbitos, serán muchos pocos, ¿no? Porque es curioso lo de el huerto en Carrio, ¿no? Y es verdad que muchas veces los propios mineros son los que te dicen, pero ¿cómo voy a sembrar patates en tal? Pero hay una cuestión que se está haciendo en otros sitios. No son muchos empleos, pero tienes una parte de investigación, una línea de ayudas de la Unión Europea y puedes generar 4, 5, 6 empleos, y lo más importante para mí, pues que Carrio va a seguir teniendo la portilla abierta. Que eso también mentalmente no es lo mismo pasar por un sitio donde toda la vida entraron 400, 500, 600 personas a pasar ahora y tener aquello cerrado, ¿no? Oye, ves un coche, 2 coches y ves aquello abierto y ves, bueno, mentalmente hay algo en Carrio, ¿no? Que también ayuda. Bueno. Y la parte de la brigada, bueno, yo creo que fue un error que yo nunca entendí, cómo en diciembre hubo que tener aquella presión, aquella movilización social de todo el mundo para mantener una reunión. O sea, no estábamos hablando ni de acuerdos, ni de cantidades económicas, ni de derechos, ni no derechos, de horas extras realizadas no pagadas. Estábamos hablando de una reunión para abordar un problema que estaba encima de la mesa, que no habían provocado los trabajadores y que quien lo había provocado no era capaz de resolver. Bueno, pues en esa reunión, evidentemente, con la tensión que se había acumulado, se decide poner un plazo para resolver el problema. Y yo creo que ahí nosotros, los primeros, los sindicatos y la empresa también, fuimos un poco optimistas o pecamos de imprudentes, ¿no? Porque conociendo
la administración y los tiempos burocráticos, pusimos de plazo, o se puso de plazo el 31 de enero, que podía haber puesto el 28 de febrero, el 31 de marzo, o bueno, no voy a ir más allá, pero nadie nos puso digamos, una guillotina a decir no, vamos a ver, oye, pues para el 31 de enero se pensaba que iba a poder estar resuelto. Bueno, pues las vacaciones de Navidad, la paralización en algunos ámbitos ministeriales, por donde tienen que pasar algunos permisos y alguna cuestión más, es el 31 de enero, que parecía que teníamos un mes grandísimo, pues ya pasó. Y yo creo que con buen criterio hay una mesa de negociación que no está estancada, no está rota, no tiene retrocesos, tiene los avances justos, vamos a decirlo así, no los que nos gustaría, pero avances muy justos, bueno, lo que es una negociación como toda la vida hubo, ¿no? Entonces, en un momento en el que tienes la posibilidad de, si das un poco más de continuidad a la negociación, poder llegar a tener una solución y una resolución del problema encima de la mesa. Si mantienes esa mesa de negociación abierta, pues no generas un problema mayor. Bueno, pues yo creo que ha habido nuevamente altura de miras y responsabilidad por parte de los brigadistas, de los representantes sindicales que están en esa mesa, y deciden que sigamos negociando y demos una oportunidad, vuelvo a insistir, a quien tiene la responsabilidad y la obligación de pagar unas horas trabajadas que no han pagado, y a ordenar qué vamos a hacer a partir de ahora. No vayamos a seguir generando, si el 10 de febrero esto se soluciona, el día 11 no empecemos a generar otra vez el problema. Entonces, yo creo, me gusta ser más optimista que pesimista, sigo siendo optimista en el sentido de que sigue la mesa de negociación abierta, seguimos hablando y bueno, pues seguimos con todo las opciones de resolver el problema. No depende ni de los trabajadores ni de los representantes de los trabajadores. Depende, pues evidentemente, de SEPI. Vale, permitidme dejar aparte ya UNOSA, porque no nos va a dar tiempo a tocar el tema de la defensa, que me gustaría también conocer vuestra opinión al respecto. Indra, Santa Bárbara, da mucho que hablar también, porque hay por el medio también la ubicación, ¿no? Lo de las baterías en Avilés. Bueno, hay muchas ramificaciones, pero Arcelor es la mayor empresa industrial con diferencia que tenemos en Asturias. Se estudia la posibilidad de ampliar el traslado de puestos de trabajo a India, que había anunciado hace más o menos un año, y que podría pasar de 1.400 empleos en toda Europa a 5.600, y de ellos entre 400 y 500 serían en Asturias. La inmensa mayoría serían afectados en cuanto a los servicios de apoyo de la multinacional siderúrgica. En un principio, recuerdo, lo dimos en nuestros informativos en RTPA, se había hablado de entre 130 y 150 puestos. Y todo ello mientras Arcelor sigue sin confirmar sus inversiones en el horno de reducción directa de mineral de hierro, el conocido como DRI Decisión, o en la acería eléctrica de Avilés. Y a esto se añade que llevamos desde octubre, noviembre, sin que funcione uno de los hornos altos, teniendo en cuenta que además la vida de esas dos instalaciones, de los dos hornos altos actuales de Beriña, estaban ya prevista que fuera reduciéndose hasta el A dejar de funcionar en este 2026, el B, el que está ahora afectado, hasta 2028. Ya se ha hablado, ya se ha publicado que incluso la multinacional estaría estudiando poder ampliar la vida útil de estas dos instalaciones fundamentales para que haya la siderurgia integral, es decir, la creación de acero. No hay ningún sitio en España que se mantenga, por lo menos hasta el año 2030-2031. ¿Empiezas tú, Alberto? Sí, ¿por qué no? Cuando hablamos de ArcelorMittal, estamos hablando de casi 20.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos, inducidos. Es decir, no estamos hablando de cosa menor. Y cuando hablamos de Arcelor también, siempre se me viene el mismo recurso a la cabeza, ¿no? De aquellos polvos. Arcelor, en su memorándum y en su frase preferida es: vamos a hacer inversiones. Y lleva diciendo esto desde el minuto cero. O sea, vamos a hacer inversiones
pero nunca se hacen las inversiones, y cuando se pretende hacer inversiones y cuando se van a hacer, como en el tema de ENCE, se ponen a los trabajadores al lado diciendo las inversiones tienen que salir de vuestro esfuerzo, de vuestro compromiso con el salario, expedientes de regulación, etcétera, etcétera. Es cierto que en el mercado del acero en estos momentos hay una convulsión importante, y es cierto también, y tenemos que estar pensando, por ejemplo, Francia se está pensando en nacionalizar su zona de Arcelor. Ya nacionalizó. Ya lo hizo. En España yo creo que perdimos la oportunidad con el Sidesa en su momento con aquella acción de oro, creo recordar, aquella acción de oro de haber dejado en manos, en este caso sería de la SEPI, en manos la industria siderúrgica como una industria estratégica en cualquier modelo industrial. Y más de nuestro país y más de Asturias, que fuimos siempre un poco la despensa industrial del resto de España. Entonces yo creo que la única solución que cabe a esto, yo estoy convencido que no le torcemos, solo se puede torcer la mano a los indios, al indio, desde el punto de vista del tema de protección a Arcelor a través de impuestos arancelarios que hagan que el acero que se produzca en España y que se produzca en Europa, que tiene un condicionante por el tema de la contaminación y por lo tanto sale más caro que en otros sitios. Sale más caro que en otros lados, o bien haces que lo que tú produces, importes, tenga el mismo nivel de costes a través de inversiones en ayudas, en aranceles, en lo que sea, o esto no va a ningún lado. Y Asturias no vamos a ningún lado, porque si esta empresa pretende hacer esto, lo va a hacer. Lo va a hacer, entre otras cosas, por dejarlo morir. El horno que está ahora mismo, que está estropeado, que es que estamos hablando de una empresa con unos recursos tecnológicos del copón bendito, y yo sospecho que no se están poniendo todos esos recursos a echar a andar eso. Sospecho. No tengo ninguna prueba que pueda determinar eso. Y sospecho también que todas las inversiones que serían necesarias para mantener la siderurgia en un estado competitivo en Asturias tampoco se están haciendo. Y que de nuevo, ante la amenaza de pérdida de puestos de trabajo, ante la amenaza de lo que significa para Asturias esos 20.000 puestos de trabajo inducidos, directos e indirectos, volvamos a caer en el tema de negociamos hacia la baja, es decir, negocio, por favor, no os vayáis, no nos quitéis esto, ¿y qué pedís a cambio? Y entonces, desde el Principado, el Gobierno de España, los propios sindicatos, vamos a caer en lo que caímos en los últimos años. Estar negociando sobre algo que nadie nos garantiza que va a ser, pero sí va a recortar nuestras posibilidades propias de existencia y, por tanto, de reivindicar mayores mejoras a futuro desde una posición fuerte. Desde una posición fuerte. Yo creo que ese es el contexto que yo veo en el tema de Arcelor. Alejandro. Bueno, ahí estando de acuerdo con los puestos hasta ahora, hay que añadir, vamos a volver al principio. Una empresa no es una ONG. Una empresa multinacional de este calibre, que tiene factorías en media humanidad, en medio mundo, pues el hecho de una localización geográfica diminuta como pueda ser Asturias, pues es un granín en el medio millón de posibilidades que tienen ellos de actuación, ¿no? En Sidesa Arcelor aquí ya está sujeta a un ERTE que está prorrogado ya hasta finales del 27, que afecta a 131 trabajadores. ¿No sería muy preocupante el hecho en sí de que 100 y pico fuesen deslocalizados ahora de Avilés para otras instalaciones, porque no serían de capacidad productiva, sino más bien administrativa y tecnológica, de servicios, ¿no? Entonces no sería importante, pero sí es importante porque si son 100 o 200 van a afectar a la economía local. Para nosotros sí que tenemos una conciencia social y geográfica
que una multinacional de este calibre no tiene, está clarísimo. Pero ya no son ciento tanto, ya son 400, ya están hablando entre 400 y 500. Bueno, pero me refiero... Por 4 lo inicialmente anunciado. Claro, pues entonces todas estas cosas que para nosotros suponen un grave problema, y lo es, para ellos es un granín. Claro. Un granín que no ellos importa. ¿Qué más ellos da tener 400 trabajadores aquí en Avilés que tenerlos en la India? Claro. Allí paguen 5 rupias y con esos 5 rupias van liberados por la quinta parte y ganen dinero todavía ellos. No, yo no echo a nadie. Lo único que yo os ofrezco es que cambien de ubicación. Pero para nosotros sí que es un problema el cambio de ubicación, porque son 400 familias que viven en Avilés y en el entorno, o en Salinas, o en Piedras Blancas, que los hijos van allí, que tienen y nosotros en cuencas mineras sabemos lo que es haber perdido, digamos, población laboral activa, porque después el que está jubilado o el que ya no está puede quedar o no quedar en esa zona geográfica. Entonces, no sostienes. Para nosotros sí que es un problema. Para la multinacional nada, es un simple número. La multinacional no se rige por criterios geográficos o demográficos a la hora de tomar decisiones o sociales. Se rige por beneficios, números, ingresos y costes. Los ingresos van a ser los mismos y los costes van a ser infinitamente inferiores. Pues entonces aplico esto aquí, y en Francia más, y en Euskadi también más, y así sucesivamente. Pero claro, a nosotros lo que nos preocupa es lo de aquí. Claro. 2 minutinos que acabamos, Alperi, tema Arcelor. Sí, bueno, nada, muy brevemente, y no voy a ser exhaustivo para ceñirme al tal. Hay una cuestión... No, y el tu negocio. Que, sí, no, realmente no está en el sector en el que los sectores que yo represento, pero bueno, es cierto que hay un elemento común con otras situaciones, y se comentó algo durante el debate, que es una multinacional, ¿no? Y en este caso una multinacional, como decía Alejandro, que tiene implantación en media humanidad, o en más de media humanidad, como bien decías, ¿no? Entonces, ahora da la sensación de que, bueno, pues está un poquitín controlando el balón en el centro del campo, ¿no? Un símil futbolístico. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué va a hacer la Unión Europea, tengo que ver con los aranceles, pero tengo que ver qué va a hacer la Unión Europea con la energía, tengo que ver los PERTEs de descarbonización, que se puso encima de la mesa una cantidad de euros muy considerable, y ni siquiera con eso decidió hacer la inversión, que dentro de la magnitud de Arcelor no le supondría ningún problema el pues hacer esa inversión y utilizar el dinero del PERTE de descarbonización. Solo una interrupción muy breve, que no me doy cuenta que se firmó ahora recientemente un acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, que es clave en pero no sé en qué sentido afecta a los aranceles por la importación de productos siderúrgicos. La verdad es que no lo sé. Y el problema de los aranceles, que bueno, pues que se veía ahí como excesivo proteccionismo, yo creo que ahora ya se empieza a ver como una necesidad, porque ya no va a ser solo el acero, ¿no? Antes hablábamos de Navia, de ENCE, la celulosa. Bueno, pues si yo no puedo introducir celulosa en Estados Unidos, o no lo puedo, o China tiene un excedente también, pues voy a mirar a la Unión Europea, ¿no? Y si nosotros no somos pues una potencia como continente, y nos protegemos y tenemos una estrategia clara para la industria, pues al final vamos a estar supeditados a que todos los países de nuestro alrededor, todas las potencias, vengan a traer aquí sus productos, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo Arcelor está en esa espera, tocando el balón en el centrocampo, como si se me permite el símil futbolístico, a ver quién se desmarca, quién no se desmarca, o si se repliega el otro equipo y pone el autobús, ¿no? Veremos. Bueno, pues hemos hablado de la actualidad de grandes empresas del sector industrial asentadas en Asturias, en esta tertulia de actualidad de Asturias al Día. José Luis Alperi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. También con Alberto Rubio. Gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Y Alejandro Canga. Un placer estar aquí. Si me permites una cuestión que comentabas al principio, oye, felicitaremos a Roberto Pato, ¿no? Que cumple años y que bueno, que menos, ¿no? Acaba de cumplir 14 en el día de hoy. Y que ya puede comer yogures con frecuencia. Bueno, el titular de este programa, que siguiendo el símil futbolístico, esperemos que vuelva a la plantilla y vuelva a meter goles, como siempre lo ha hecho en Asturias al Día. Bueno, ese sí que lleva menos tiempo que tú en el sindicato. Menos. Continuamos.
Continuamos con más temas dentro de la jornada de hoy de Asturias al Día. Uno de los temas que nos apasionan aquí en Asturias al Día tiene que ver con la arqueología. Tenemos expertos de nivel mundial en nuestra comunidad autónoma. Tenemos personas muy destacadas en esta disciplina. Es el caso de César García de Castro. Presenta un nuevo libro, su obra Arqueología de la implantación del cristianismo en el norte de la península ibérica. Un libro que publica con Ménsula Ediciones y que presenta mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en la librería Matadero 1 en Ubieu. Participarán el propio autor, César García de Castro, y un colega, también arqueólogo, Sergio Ríos. César, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios. A vosotros de RPA. por la invitación. Bueno, nerviosismo, es como tener un hijo más. No, en este caso es cumplir un deber conmigo mismo. Este libro tendría que haberse hecho hace muchos años y porque es, digamos, la precuela de mi tesis doctoral. Mi tesis es arqueología cristiana y debería ser su primer capítulo, el origen del cristianismo en Asturias. En aquel momento no se hizo, bueno, pues por muchas razones, y después, 30 años después, pues he podido cumplir ese prólogo. Doctor en Historia por la Universidad de Ubieu, la tesis titulada Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias del año 1995. Sí, 30 y pico años. Actualmente eres arqueólogo del Museo de Arqueología de Asturias. ¿Por qué no salió entonces o no ha salido a lo largo de esas más de 3 décadas ese trabajo? Bueno, son dos razones fundamentales. La primera es que la tesis se había concebido como un repertorio crítico de materiales fundamentalmente entre el siglo VIII y el siglo X, lo que se conoce comúnmente como prerrománico, y ese catálogo debería ser el prólogo a un trabajo de investigación continuado en la vía universitaria académica. No he tenido esa ocasión y entonces pues yo consideré en aquel momento que meterse a hacer un recién doctorando o un recién doctorado es una persona que tiene un nivel de formación todavía escaso. Está empezando. La gente cree que la tesis doctoral es la culminación, no, es el principio. Es el principio de la carrera. Entonces, en aquel momento, pues había temas que no estaban al alcance de un recién doctorado, como era el complejo tema de la cristianización del norte peninsular, y otros que quedaron también en el camino. A lo largo de estos 30 años, pues mal que bien he podido ir cubriendo esas lagunas y avanzando en el terreno, ¿no? Permíteme oportunidades laborales. Empezar por el final. Vamos a empezar por la pregunta que a todo el mundo le viene en la cabeza cuando dice ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, de arqueología de la implantación del cristianismo en la península ibérica. ¿Qué fecha podríamos dar para esa implantación del cristianismo aquí en Asturias? Bueno, en el libro se articula precisamente la pregunta en 3 etapas, digamos. Una cosa es los primeros indicios de cristianismo, desde el punto de vista arqueológico exclusivamente. Documental hay muy poca información, pero eso es otro campo aparte. Lo conozco ese campo, pero no es el mío específicamente y por ello no lo incluyo en el libro. Como digo, lo primero es los primeros indicios, es decir, los primeros objetos cristianos que llegan al territorio, grosso modo al norte de la cordillera cantábrica, desde Galicia al País Vasco, y el piedemonte meridional, también la cuenca alta de los ríos que vierten al Duero, ¿no? Que es el solar del Reino de Asturias. Entonces, el primer momento, llegada a los primeros testimonios cristianos. Segundo momento, aparición de las primeras comunidades cristianas, que no es lo mismo. Y tercer momento, generalización masiva del cristianismo en la población. Entonces, si vamos por lo primero, es decir, ¿cuándo llegan aquí los primeros testimonios? Pues son testimonios que vienen con el comercio, fundamentalmente antigüedad tardía, siglos V, IV, a lo mejor alguna cosa, siglo IV, siglo V fundamentalmente, tal. Pero son objetos que tienen temática cristiana, cerámicas muy escasas, muy pocas. Algún objeto puede haber, algún objeto también de vidrio, con algún ejemplo cristiano, alguna fíbula o hebilla de cinturón, también tardoantigua, siglo VI, VII, que eso viene indudablemente por el comercio y que no nos dice nada sobre las creencias de quien lo lleva. Porque es como si hoy un señor, para que nos hagamos una idea, tiene en su casa una estatua de Buda, que la compró de recuerdo en un viaje a India, y eso significa que sea budista en absoluto, ¿no? Simplemente le gustó, le pareció bien, o le entusiasma para su proyecto decorativo. Pues lo mismo.
en el caso del que estamos hablando. Después están las primeras comunidades, y aquí en Asturias tenemos la suerte de tener una inscripción de consagración de una iglesia, que es la primera en Asturias, del 583, San Martín de Siero, San Martín de Argüelles en Siero, que coincide bien con la aparición de las primeras basílicas y templos cristianos en la llanada alavesa, en el oriente del Reino de Asturias, y con la acción ya bien acreditada de las sedes episcopales de Galicia, Lugo, digamos Braga, que ya es sur norte de Portugal, pero bueno, es parte del Reino de Asturias, Tui y Astorga, en el Bierzo, ¿no? Vamos, la frontera entre el páramo aranés y el Bierzo. Y entonces, ahí durante el siglo VI hay una notable actividad eclesiástica, pero muy limitada a los entornos urbanos. Fuera de los entornos urbanos, el mundo rural y campesino, eso está sin tocar todavía. ¿Y cuándo se integra esa masa poblacional y ese territorio? Pues eso es la labor de los reyes asturianos. Eso es a partir de mediados del VIII y se puede considerar finalizada con Alfonso III, a finales del IX. Que cuando se produce, si es que se produjo, que también hay bastante que decir, la batalla de Covadonga, ¿el reino de Asturias ya era cristiano o todavía estaba en un proceso de cristianización? No, yo creo, estoy convencido de que mayoritariamente no era cristiano todavía. Eran cristianas las élites que combatían, digamos, que dirigían. O sea, yo no dudo que Pelayo probablemente lo fuera, y Fabila lo fue ciertamente, construyó una iglesia, y la dinastía asturiana está plenamente cristianizada. Y en su entorno pues habría nobles o aristócratas cristianos y otros que no lo eran. Y la masa social todavía no está integrada, ¿no? ¿Y qué eran? Precristianos. Yo no me atrevo a llamarlos de otra manera. Es decir, no me gusta el término pagano, porque el término pagano es una construcción conceptual de los cristianos, ¿no? Pagano es todo aquel que no es cristiano. Lo mismo que los judíos, todo aquel que no es judío es gentil. Les da igual la cosa que... Y los musulmanes, todo aquel que no es musulmán es infiel. Entonces, para un musulmán es tan infiel un cristiano como un budista o como un animista africano. Y para un judío es gentil todo aquel que no es miembro del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, para los cristianos inicialmente es lo mismo, ¿no? Pagano es todo aquel que no lo es. Y eso mete dentro de un saco realidades muy distintas. Pues aquí indudablemente habría residuos de población romana, aristocrática o todavía culta, con unas creencias del panteón clásico grecolatino, probablemente, la epigrafía romana en la región así lo dice. Luego habría probablemente supervivencias abundantes de las religiones prelatinas, prerromanas, cuyos no solo conocemos nombres, pues, bueno, Nimedo Sediagua, hay una lápida en Hugo, Reo Parameco en Riosa, nombres de esa índole. Pues en el mundo galaico pues da Cosu, Bandua, Reo, Rebe, que son Navia, que tenemos mucha epigrafía sobre ellos, pero de los que desconocemos completamente su carácter. Y en el País Vasco, pues muy célebre, una lápida, se citó al siglo I, el primero se citó como del siglo IV, después se citó del siglo II, Erudino, otro numen, otro dios, de los cuales no conocemos nada más que su existencia a través de la epigrafía en latín, ¿no? Y de su contenido ritual, de sus costumbres, no conocemos nada. Partes del hecho de que para considerar que haya ya una cristianización estable, no unos inicios, sino que podamos decir el norte de la península ibérica, Asturias en este caso, para nosotros, no la actual, sino el territorio histórico, ya es cristiano, hay que partir no solo de los templos, sino también de los enterramientos, de los cementerios vinculados a templos que se puedan considerar ya cristianos. Sí, esa es la clave. Es decir, el principio guía que me guió en la investigación, valga la redundancia, es que las comunidades cristianas se aprenden arqueológicamente desde el momento en que dejan restos funerarios. Pero los restos funerarios no son formalmente distintos de los coetáneos suyos que no lo sean, no, normalmente son iguales. Comparten muchas veces ritos. Lo que no comparten es el emplazamiento y la vinculación a un templo cristiano. Eso es lo que peculiariza. El cementerio cristiano es generado por las primeras comunidades cristianas en cuanto son conscientes de sí mismos. A partir del siglo II, en las ciudades del Imperio Romano Oriental fundamentalmente, y también en Roma, Nápoles, etc., empiezan las catacumbas cristianas. Las catacumbas no están hechas por cristianos, pero donde se alojan cristianos, inicialmente comparten el espacio y enseguida se separan, se desagregan, digamos, de la práctica normal y crean espacios, galerías dentro de las catacumbas que son solamente suyas. Y ahí representan sus primeros motivos iconográficos, el primer arte cristiano nace ahí y su primera epigrafía, ¿no?
es decir, las lápidas funerarias. Bien, ese modelo después se expande a las basílicas periurbanas de las ciudades. Después eso se expande a las basílicas rurales que se crean cementerios. Primero las propias basílicas son cementerios, después se excluye el enterramiento dentro de las basílicas. Y ese modelo es el que se va a lo largo del tiempo difundiendo por todo el imperio. Y después las áreas que nunca estuvieron parte del imperio. El norte cantábrico estuvo dentro del imperio, pero tuvo una romanización, digamos, de carácter muy distinto al de la Iberia mediterránea o la Iberia central, sobre todo al sur del sistema central. Es distinta la penetración de la cultura romana, distinta la implantación urbana. En el norte no hay ciudades, salvo Lugo, Braga y Astorga, y la ciudad campamental de León. Y esto provoca que la difusión de las prácticas funerarias vaya estrictamente ligada a la aparición de templos. Y la aparición de templos es en el territorio del norte, salvo estos primeros cuñas que se meten ya en el siglo VI, segunda mitad, o principios del VII, pues obra de la monarquía asturiana. Son los reyes asturianos. Entonces, fundan iglesias. muy posterior a lo que sucede, por ejemplo, en el levante de la península. Sí, completamente, no tiene nada que ver. Por eso el horizonte contra el cual tenemos que proyectar la cristianización de la Iberia cantábrica es el horizonte de la Europa atlántica y de la Europa continental, más allá del imperio. No es el horizonte de la Europa mediterránea, del que pertenecía prácticamente la mitad oriental y meridional de la península ibérica. Son mundos diferentes. Y han sido diferentes hasta hace 200 años. Claro. En cuanto a la fecha de construcción de los primeros templos cristianos, citabas, bueno, pues esa a finales del siglo VI en Argüelles, en Siero, pero ¿cuándo se puede considerar que ya está generalizado? Que ya hay construcciones en prácticamente todos los núcleos de población de importancia de Asturias. Hoy todos los pueblinos asturianos tienen mínimo, cuando no más de una construcción cristiana. Pero ¿cuándo eso puede ser ya generalizado? Pues mire, es a lo largo de la segunda mitad del siglo IX. Coincide ahí que también que empieza a crecer la documentación escrita en el Reino de Asturias. Estamos hablando de Ramiro I. A partir de Ramiro I y sobre todo Ordoño y la gran figura es Alfonso III. Que Alfonso III... eso no quiere decir que no haya templos anteriores, que los hay. Hay una política de implantación de templos ya desde Pelayo. Y desde Fruela, Fabila su hijo, Fruela establece lo que será el germen del gran complejo en torno a la Catedral de Oviedo. Y de Alfonso I los crónicos dicen que hizo muchos templos. Y luego Alfonso II nos queda la gran Basílica de Santullano. Y sabemos que, bueno, pues que con Alfonso II hay obispos operando en todo el reino, ya con Fabila y Fruela también. Pero cuando empieza a aflorar la documentación de modo masivo, digamos, que podemos hacer estadística con ella, segunda mitad del siglo IX, vemos que efectivamente el panorama que se nos aparece ahí es que todas las aldeas tienen ya una construcción cristiana y un cementerio. Vale, pero una cosa es, y tú también lo diferencias, la eclesialización y otro la cristianización. Que haya templos no quiere decir que haya cristianos, o por lo menos que la población en general lo sea. Claro, esa es la diferencia clave. Es decir, yo soy escéptico respecto a que se pueda evaluar históricamente el grado de integración de la creencia, porque hoy día es muy difícil, incluso una persona es muy difícil muchas veces que dé cuenta racional de lo que cree, independientemente de que repita un contenido dogmático que haya sido catequizado en ello, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay prácticas sociales que se cristianizan y son los ritos de paso, fundamentalmente, que es el bautismo, el matrimonio y la muerte, y eso va asociado a un templo. Y eso, a mediados del siglo IX, a lo largo de la segunda mitad, podemos decir que está conseguido. Es decir, la población está hecha iglesia, es decir, hecha iglesia en el sentido que forma parte de esa institución. Esa institución extrae sus recursos materiales de esa población, impone una fiscalidad, es la administración extendida por excelencia, no existe una administración ajena a la iglesia, distinta, no hay administración civil, por así decirlo, y el vehículo de transmisión de contenidos culturales, intelectuales, es eclesiástico. Claro. No hay otro. La educación está en manos de los pocos que tienen acceso a la educación, es a través de las instituciones eclesiásticas. Entonces, por eso hablo del término
eclesialización, porque eso lo podemos percibir históricamente. Cristianización, ¿hasta qué punto una sociedad es cristiana? Tendríamos que preguntarnos qué entendemos por valores cristianos en cada momento de la sociedad. Un cristiano del siglo II tiene muy poco que ver con un cristiano del siglo VIII, con un cristiano del siglo XIII o con un cristiano del siglo XVIII, y no digamos con nosotros, con un cristiano del siglo XXI, ¿no? Completamente distinto, ¿no? Con el trabajo que vas a presentar mañana a partir de las 7 en Nubieu, concretamente en la librería Matadero 1, con este trabajo busca superar la visión, vamos a decir, tradicional, que podría ser más o menos sesgada por prejuicios ideológicos, confesionales, cuando no políticos, etnicistas, nacionalismos de toda triba. Buscas, no sé si reescribir, pero por lo menos sí alertar de que lo que nos dicen los vestigios arqueológicos no va, en muchos casos, por ejemplo, esto del Reino de Asturias que decíamos antes, que tú consideras que en el momento de la batalla de Covadonga no era eminentemente cristiano, aunque las élites sí lo fueran. Sí, es el hecho es que la historiografía tradicional, desde hace 200 años, ha estado limitada o reservada o fundamentalmente monopolizada por clérigos católicos normalmente, ¿no? Eso no le implica ninguna desvaloración, pero es evidente que en la inmensa mayoría de los casos tienen una disciplina personal y un compromiso con la institución que sesga su visión. Han confundido historia del cristianismo, historia de la cristianización, con historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es la historia de una institución. Entonces, consideraban que en el momento en que aparecía un obispo, o epigrafía cristiana, o menciones de clérigos, estaba cristianizado el territorio. Y entonces se daba la paradoja de que había gente que llegaba a sostener, pues bueno, el País Vasco, como no tiene obispos hasta el siglo XX, pues no estaba cristianizado. No, el País Vasco estaba plenamente cristianizado en la Baja Edad Media y en la Plena Edad Media, y no digamos en la Edad Moderna, es un vivero de clérigos, ¿no? Y siguió siendo un vivero de clérigos, y sin embargo el obispado de Bilbao es de los años 50 y el de San Sebastián lo mismo, ¿no? Dependían de Burgos o de Pamplona, y entonces estaba cubierta, digamos, su integración en la red diocesana. Por otro lado, a ambos lados del Reino de Asturias, los dos extremos occidental y oriental, pues han desarrollado en el siglo XX dos nacionalismos políticos y étnicos de base racista, los dos muy potentes, el nacionalismo gallego y el nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco con las connotaciones de violencia, que a su vez se divide en dos facciones opuestas, una facción muy clerical, versión PNV, y una versión anticlerical, versión HB, o EH, como se quiera llamar ahora, es lo mismo, los mismos perros con dientes collares, que son radicalmente opuestas en su concepción. Para los PNVistas, el cristianismo era consustancial al País Vasco, es decir, no se entiende un País Vasco no cristiano, y de hecho, pues digamos, el tótem de la cultura vasca nacionalista, que es don José Miguel de Barandiarán, sacerdote católico, pues consideraba que el monoteísmo primitivo de los vascos era la mejor garantía y la prueba de que los vascos estaban destinados a ser cristianos desde la prehistoria, ¿no? Para los nacionalistas de izquierda, el grupo Batasuna, digamos, es la situación cosa contraria. El paganismo tradicional de los vascos es lo que los identifica y impide que se asimilen a los católicos españoles. Y en Galicia, pues tenemos un poco también parte de lo mismo. Hay un nacionalismo clerical muy vinculado al mundo jacobeo y a la, digamos, la cultura tradicional galaica, muy impregnada de rito católico, y otro que niega radicalmente y que sostiene que hay un paganismo, llamémoslo céltico o prelatino, que está aflorando continuamente y que, por tanto, es la verdadera esencia del mundo galaico, es ese, y no el epifenómeno del cristianismo católico, ¿no? Vale, tenemos un minutín, pero eres experto, has trabajado en el entorno de la Catedral de Ubieu, Santa Marina del Naranco, en San Miguel de Lillo, en la antigua iglesia de San Juan, en la misma capital. ¿Qué te parece la polémica política? No entra en política si no quieres, pero profesionalmente, ¿qué te parece ese estudio del Ayuntamiento de Ubieu que indica que hay restos en la antigua fábrica de armas de La Vega y la posibilidad o no de que sea ese palacio perdido de Alfonso II el Casto, del que hablábamos también antes? Bueno, a ver, el estudio no lo conozco. Lo que sí sé es que mi compañero Sergio y yo, hace ya muchos años, ya venimos diciendo que efectivamente en el Solar de La Vega es donde estuvo el Palacio de Alfonso II. Eso está publicado por nosotros hace muchos años. Es decir, en mi tesis ya lo propuse, lo reafirmé en un libro que escribimos unos cuantos autores sobre la catedral, y luego yo con Sergio en el año 2008, ya llovió un poco. Y bueno, pues en los últimos años parece que esa tesis ha ido asumiéndose así en el vacío por las
administraciones, incluso nunca citan de dónde procede eso, ¿no? Hay que decir que históricamente, durante más de 80 años, esta región sostuvo que el Palacio de Alfonso II estaba al lado de la catedral. Cuando yo derribé eso en el año 95 me costó sangre. Y ahora parece ser que asumen nuestra tesis, de lo cual me alegro profundamente porque es mucho más racional, y espero que estos estudios arqueológicos, que ignoro a quién se los han encomendado y al frente de quién están, pues resuelvan esta hipótesis si llegan a tener la suerte de dar con esos restos. En el otro ámbito, pues prefiero no pronunciarme porque no es mi campo. Muy bien, prudencia. César García de Castro presenta mañana en la librería Matadero 1 en Ubieu a partir de las 7:30, de las 19 horas, el libro Arqueología de la implantación del cristianismo en el norte de la península ibérica, una obra que publica Conménsula Ediciones. César, muchísimas gracias, que salga todo muy bien. A vosotros por la invitación y la oportunidad. Muchas gracias. Seguimos en Asturias al Día con más temas. Dentro de un minutín continuamos. Desmemoria. Y con Amor Argüelles en la realización técnica llegamos a la tercera y última parte de Asturias al Día de esta jornada de martes, hablando con Jimena Llamedo, vicepresidenta consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Vicepresidenta, buenos días. Buenos días, Nacio. Muchísimas gracias por acudir a los estudios de RPA para este programa que también se emite por la televisión del Principado de Asturias, que nos hacemos cargo de que tiene usted una agenda cuanto más apretada y con muchísimos temas sobre la mesa que tocar como para venir, en este caso, hasta nuestros estudios. El Gobierno del Principado. Acaban ustedes de aprobar el decreto que regula las viviendas vacacionales, las que popularmente ya se conocen como BUT, viviendas de uso turístico, y que busca aumentar también la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población, combatir prácticas ilegales. Vamos a ir pormenorizadamente, pero le pido, para empezar, una primera valoración de esa aprobación de esta normativa, que por otra parte era también muy demandada, ¿no? La aprobación del decreto es un punto muy importante, pero el trabajo del Gobierno de Asturias con respecto a las viviendas de uso turístico y, por supuesto, anteponiendo siempre la convivencia y el derecho a la vivienda no comienza con este decreto de viviendas de uso turístico, sino que ya comienza al inicio de la legislatura. En ese momento estábamos viendo el crecimiento que estaba teniendo las viviendas de uso turístico y también las consecuencias negativas, que además hoy estamos viendo, pues si cabe con mayor intensidad, pero que ya se estaban viendo en el 2023. En aquel momento las primeras decisiones que tomamos fue crear un servicio específico de inspección turística que en Asturias no teníamos, precisamente ¿para qué? Para acotar a las viviendas turísticas ilegales, a los alojamientos ilegales, y desde ese momento empezamos a dar pasos firmes. Pusimos en marcha una herramienta que mejora la detección de ilegales e impulsamos la modificación de la ley de turismo, que fue el primer paso. Incorporamos en esa ley de turismo la realidad de las viviendas de uso turístico y desde Asturias dimos un paso muy importante, que de hecho luego nos siguió el Estado y está viéndose que es una de las medidas más importantes y que mejor efecto está teniendo en estas regulaciones, que es el incorporar la voz de las comunidades de vecinos en las autorizaciones de las viviendas de uso turístico, entre otras cuestiones que incorporaba esta ley, como sanciones claras. Lo que ocurría hasta ahora es que si usted quiere poner en marcha una vivienda de uso turístico, presentaba una declaración responsable a la administración tardaba un tiempo en revisar esta declaración responsable y mientras tanto, digamos que usted podía estar operando en la ilegalidad. En este momento hemos acortado los tiempos en los que se analizan estas solicitudes, pero sobre todo hemos establecido unas reglas claras que en el momento en el que alguien presenta una solicitud que incumple la normativa, pues recibe una sanción y está durante un periodo de tiempo que no puede volver a operar, porque lo que ocurría es que presentaban otra nueva solicitud y seguían pues durante otro periodo de tiempo operando en la ilegalidad. Vimos que el crecimiento que estaban teniendo las BUT, pues había que de alguna manera establecer límites claros y eso es lo que nos hemos puesto a trabajar y ahora estamos en este punto. Vale. Del decreto. Con este decreto no voy a nombrar todo lo que recoge, simplemente voy a decir algunos conceptos. Obliga a que todas las
todos los domicilios, todas las viviendas estén dadas de alta en el registro de empresas y actividades turísticas de Asturias. Prohíbe, por ejemplo, esto lo hemos destacado mucho en los medios de comunicación en las últimas horas, la entrega de llaves a través de cajetines o similares ubicados en vía pública. Obliga a contar con un baño por cada 4 plazas, un sistema de monitorización de ruido, un plano de evacuación, conexión de internet, salvo zonas sin cobertura, o un extintor. Las BUT también tendrán un máximo de 8 plazas. Asegura, lo decía usted ayer, después del Consejo de Gobierno, en la rueda de prensa posterior, que la norma desarrolla la reciente reforma de la Ley de Turismo que usted mencionaba antes y que ha sido elaborada con diálogo con los sectores implicados. No dicen eso parte de esos sectores implicados. Por ejemplo, Casocia, que es una de las entidades que agrupa a los propietarios de viviendas de uso turístico. Anuncia, por ejemplo, ya Casocia que va a recurrir la normativa en los tribunales. ¿Cómo lo reciben desde el Gobierno de Asturias? Desde el Gobierno de Asturias trabajamos este decreto con escucha activa al sector turístico, a los ayuntamientos, y también nos hemos reunido con Casocia. Creo recordar que no menos de 2 ocasiones hubo un proceso de audiencia pública en la que se presentaron alegaciones que por supuesto fueron atendidas y finalmente pues fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Turismo, y también tiene el informe del consultivo previo a la aprobación del Consejo de Gobierno. Anteriormente hablábamos de la Ley de Turismo y yo quiero poner algo encima de la mesa. Con la aprobación de la Ley de Turismo, desde el 2023 al 2024, el crecimiento de las viviendas de uso turístico en Asturias alcanzaba casi el 60% durante ese año. Desde la aprobación de la Ley de Turismo, donde comienzan a ponerse las reglas claras, el crecimiento en el último año ha experimentado un 15% de crecimiento, un crecimiento más sostenido, un crecimiento que puede pues ajustarse más al que tiene que ir. De hecho, recientemente Celtur reconocía Asturias como las ciudades en las que menos estaba creciendo las viviendas de uso turístico como consecuencia de esta normativa, y quiero destacar esto porque yo creo que es importante. Casocia dice que va a recurrir el decreto. En definitiva, es lo que ocurre en casi todas las comunidades autónomas en las que se aprueban decretos en que se establecen normas claras para las viviendas de uso turístico, pero nosotros no queremos dejar lugar a las sombras. Queremos que quien opere en la legalidad lo haga con garantías, pero quien no, pues sepa cuáles son las reglas, y también que el precio del éxito del turismo no lo acaben pagando los asturianos. El turismo tiene que revertir positivamente en Asturias, como ya está ocurriendo, en el que está generando riqueza. Además, en todos los concejos hay empleo vinculado al turismo, está creciendo la rentabilidad, pero no podemos tener ese éxito del turismo a costa de la convivencia. ¿Dan ustedes plazos para cumplir los requisitos que hemos citado algunos en este decreto que se aprobaba ayer? Por ejemplo, en el caso de las reformas que fueran necesarios para cumplir la ratio de servicios de baño, 1 cada 4 personas, dan un año. Las superficies mínimas, para cumplir con las superficies mínimas también un año, 6 meses para el resto. Claro, ¿qué pasa con el propietario? Que estando legal, cumpliendo las normas que hasta ahora había, se tiene que adaptar a todo esto, que es parte de lo que denuncia también Casocia, y gente que no está asociada a esta entidad. Si se legisla a posteriori, como es el caso, siguiendo todas las pautas que usted acaba de decir, que yo no discuto, ¿el propietario que estaba legal, que cumplía, no se ve perjudicado? Esta es una realidad que ocurre no solo en el ámbito del turismo, sino que ocurre en todos los ámbitos, en todos los sectores. La regulación tiene que ir permanentemente adaptándose a la realidad. De hecho, pues ahora mismo todo indica las consecuencias negativas que puede tener la proliferación masiva de viviendas de uso turístico en cuanto al derecho a la vivienda, en cuanto a desvirtuar las ciudades o los concejos y evitar la turistificación. Y ante esa realidad este gobierno tiene que actuar, igual que lo están haciendo otros, no es una realidad ajena. Tienen que cumplir una serie de requisitos que pueden adaptarse e incorporar un medidor de ruido que ya se incorpora en otra normativa de otras comunidades autónomas y además con sentencias favorables. Lo que va dirigido es pues a que no haya ruido en las comunidades de vecinos y perturbe la convivencia y por tanto el descanso de los asturianos. Se puede tener una vivienda de uso turístico en un edificio,
pero tenemos que atender también que los usos de estos edificios son usos residenciales en los que el objetivo principal es la convivencia. Y como eso, pues el resto de requisitos que, como digo, pues también van a estándares de calidad. El turismo en Asturias, una de las señas de identidad es la calidad, y las viviendas de uso turístico no pueden quedar al margen de esta realidad. Usted me preguntaba por los cajetines. Pues la recepción de los turistas se puede hacer vía telemática o vía presencial, pero en ningún caso se pueden entregar las llaves a través de cajetinas. Esa es una competencia que tiene la comunidad autónoma y que estamos poniendo en marcha, y que también existe en otra comunidad autónoma, como es el caso de Valencia. Vale, y en el caso concreto de las comunidades de vecinos, hace unos meses incluso había sentencias en las que se otorgaba a las comunidades de vecinos un derecho, vamos a decir, de veto. No es exactamente eso técnicamente, pero vamos, para que nuestros oyentes, nuestros espectadores lo entiendan, un veto que las comunidades de vecinos podían imponer para evitar que hubiera viviendas de uso turístico. ¿Incide el decreto aprobado ayer en esa prerrogativa de las comunidades? Ya lo recoge la propia ley. Dimos el paso inicial, lo decía al principio de mi intervención, lo incluimos en la propia ley, que tienen que tener una autorización para que se instalen viviendas de uso turístico. Esto no afecta a las que ya están instaladas, sino que todas aquellas que se hayan instalado, se hayan impulsado posteriormente a nuestra ley de modificación de turismo. El decreto lo que hace es profundizar en ello, pero además es que se ha modificado la ley de propiedad horizontal en el Gobierno de España. Por eso decía que Asturias abrió camino y el Gobierno de España también avanzó en esa dirección, y la propia ley de propiedad horizontal ya reconoce el derecho de las comunidades de vecinos a autorizar o no la instalación de viviendas de uso turístico. Hay sentencias, y además una de ellas aquí en Asturias, que es la sentencia de la Jirafa, en la que se reconoce pues el uso residencial de las viviendas, y que la vivienda de uso turístico pues es una actividad económica. Vale, ¿y qué pasa con los ayuntamientos? Usted misma ayer, en esa rueda de prensa, decía que ahora esto es una normativa, el decreto es una normativa autonómica, pero que las competencias urbanísticas, usted recordaba, siguen en manos de los ayuntamientos. ¿Qué espera sobre todo de esos concellos que no están gobernados por PSOE o por Izquierda Unida? Espero que todos los concejos sean capaces de ver lo que está ocurriendo. Yo creo que el impacto que tienen las viviendas de uso turístico en la convivencia está en las conversaciones de toda la gente. Yo creo que seguro que usted, igual que yo, ha salido ese tema en conversaciones pues de lo más coloquial. Pues también espero que las que los ayuntamientos sepan analizar la realidad que tienen en los concejos. No todos los concejos tienen la misma realidad, y que también impulsen pues las medidas que ya tenían competencias, pero que es cierto que ahora se garantizan más, tanto con la aprobación de la ley como con el decreto. Les da más seguridad jurídica pues para impulsar medidas que tienen que ver con el urbanismo, que es competencia propia municipal, o la propia ley establece y dice y el decreto, que los ayuntamientos pueden restringir zonas en las que no haya más viviendas de uso turístico, pueden establecer un porcentaje en los bloques de viviendas para no superar, tienen medidas que pueden desarrollar. Y el propio decreto, conscientes de que hay concejos que tienen pues dificultades técnicas por la dimensión también del mismo, abre la posibilidad a hacer convenios con la administración autonómica, tanto para la formación como para el asesoramiento y el trabajo continuo, en definitiva, que es lo que queremos impulsar desde el Gobierno de Asturias para poder dar respuesta a esta realidad. Es un decreto que avanza mucho en eso, en la colaboración institucional, que siempre es necesaria, y el Gobierno de Asturias pues tiende la mano también a los ayuntamientos. Queda abierta también, y hablando de ayuntamientos, la imposición de la tasa turística. ¿Qué espera en los próximos meses en este comienzo de año? Bueno, permítame que le rectifique al principio, porque no es una imposición de la tasa turística. Vale. Asturias digámoslo como usted vea conveniente. No, se lo explico. Sí. Asturias va a impulsar una ley del impuesto de las estancias turísticas, y será voluntaria, con lo cual no va a haber imposición en ningún sentido, y serán los propios ayuntamientos. Yo lo decía antes, la realidad
de los concejos asturianos es muy diversa. Todos podemos pensar en aquellos en los que hay una mayor afluencia de turismo y otros en los que están empezando a tener datos muy interesantes de turismo, pero que efectivamente no hay una problemática. Por tanto, no tendrán que responder de la misma manera y queda autonomía de los propios ayuntamientos que, una vez se apruebe esta ley de la tasa turística, puedan aplicarla o no. Vale, contando con la nueva normativa, el decreto este de ayer, que se aprobó en el Consejo de Gobierno de Vivienda de Uso Turístico, contando con esto que acabamos de decir, rectifico, no imposición, sino posibilidad de poner una tasa turística en los propios ayuntamientos. ¿No corremos el riesgo de que haya una fragmentación y de que de la rayina para acá haya una normativa y de la rayina para allá, dependiendo del límite del concejo, otra, y que, no sé, en este caso el turista no sepa a qué atenerse? Supongo que usted viaja fuera de Asturias. Algo así. ¿Alguna vez ha decidido un destino atendiendo a la tasa turística que le van a imponer, o sea, que va a tener que pagar en alguno de los lugares a los que visita? La verdad que no. Yo creo que esa pregunta, que la formulo en muchas ocasiones porque me gusta mucho escuchar, la respuesta es la misma. Si los concejos creen que el visitante, que es cierto que aporta a la economía asturiana, porque la creación de empleo está ahí, porque reporta a través de impuestos, estamos hablando de 178 millones a las arcas autonómicas y de en torno a 58 millones a las arcas de aquellos concejos que tienen actividad turística, que es toda y será en mayor o menor medida. Pero si creen que además esta tasa puede contribuir pues a sufragar los gastos derivados de estos visitantes, pues bien, bueno, pues yo creo que no se nos escapa a nadie pues los gastos que pueden tener de policía, de agua, de recogida de residuos, y también que a promocionar y a seguir trabajando pues por los objetivos que además yo creo que compartimos, esa hoja de ruta en Asturias, los diferentes agentes turísticos en Asturias. Yo creo que todos repetimos esto de que queremos crecer, pero queremos crecer bien. ¿Y qué es crecer bien? Crecer bien es en temporada baja, crecer bien es atraer a ese turista que sepa a qué destino va, que sepa lo que es Asturias, que es un paraíso natural, que llevamos durante siglos cuidándolo los asturianos, y que esta nueva campaña que hemos lanzado, Respeturismo, habla de eso, de que ese turista que viene aquí a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de nuestra forma de ser, de nuestra cultura, pero también dispuesto a seguir cuidando el tesoro que tenemos, será bienvenido. Pero esos otros turistas que pueden pensar que este es un destino de masificación, que es un destino en el que se puede hacer cualquier cosa, pues nosotros les decimos que este no es el destino. Y eso yo creo que además lo compartimos tanto con el sector turístico como con los ayuntamientos. Y la tasa va en esa dirección, en seguir conservando y preservando pues lo que es Asturias, y aquellos concejos que crean que esto puede contribuir a seguir mejorando, pues podrán hacerlo. Bueno, vamos a hablar también de datos turísticos. Hemos tenido la fortuna de que esta entrevista a la vicepresidenta de Asturias, consejera de Turismo, entre otras materias, coincidía también con la publicación ayer mismo de datos de ocupación extra hotelera. Los alojamientos de este ámbito en Asturias recibieron el año pasado casi 800.000 viajeros que pernoctaron 2,7 millones de noches. Son datos oficiales, datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. De esas noches, más de 1 millón, la mayoría fueron en campings. El turismo rural fue la segunda opción más elegida, con más de 900.000 pernoctaciones, y en la lista le siguen apartamentos turísticos, finalmente los albergues. La cifra de las personas que eligen alojamientos alternativos a los hoteles sigue así, vicepresidenta, creciendo. ¿Era esperable? Estamos creciendo, y estamos creciendo bien. Durante mucho tiempo se trabajó para algunos objetivos concretos. Se trabajó para desestacionalizar, porque desestacionalizar es que haya turistas fuera de los 3 meses de verano. Y cuando desestacionalizamos estamos generando empleo durante más meses y por tanto un retorno positivo a nuestra comunidad autónoma. Desde el 2019 ahora hemos crecido 4 puntos en la desestacionalización, y desde el año pasado a este hemos vuelto a crecer unas décimas, es decir, se siguen manteniendo unos datos positivos que hay que seguir trabajando, porque el objetivo es seguir avanzando en la desestacionalización. Hay otros datos positivos, que Asturias es una joya
es una joya en su totalidad y estamos viendo cómo los flujos turísticos se están redistribuyendo cada vez más por diferentes zonas geográficas de Asturias que antes no eran puntos turísticos como tal, y estoy hablando del suroccidente, en el que Cangas del Narcea está teniendo unos datos muy positivos, pero podríamos hablar de las cuencas mineras, que también, pues con la apuesta de Asturias Naturaleza Minera, están cada vez incrementando las visitas a sus museos, las visitas al Sotón y, en definitiva, la afluencia de turistas. Y ese era otro de los objetivos, el redistribuir el turismo. Y también tenemos datos históricos positivos en el turismo rural. En septiembre pusimos en marcha, después de un diálogo con el sector, unos bonos para el turismo rural que tuvieron un resultado positivo y consiguieron remontar desde el mes de septiembre los datos del turismo rural. Que eso además es muy importante porque para nosotros el turismo rural es una palanca clara para la cohesión territorial. Cuando hablamos del despoblamiento, pues el turismo rural es una de esas piezas fundamentales. Por tanto, el crecimiento del turismo rural es positivo y ya que estoy en antena y me lo permites, pues claro. Ayer salieron los nuevos bonos de turismo rural. En tan solo 24 horas adquirieron ya más de 300 bonos y el crecimiento de establecimientos con respecto a la primera convocatoria del año pasado se incrementó en un 70%. Es decir, el sector está viendo que las medidas funcionan y esto es positivo. Me interesa sobre todo esto que acaba usted de mencionar, el turismo rural y lo de remontar, ¿no? Porque llevábamos pues unas temporadas en las que había bastante preocupación en el sector. Aquí, tanto en la radio como en la tele del Principado, realizamos informativos con noticias sobre el asunto, sobre preocupación. Hemos cambiado ya el paradigma, hemos vuelto otra vez por la senda de crecimiento, los números lo están diciendo, pero claro, no sé si esto se puede considerar que ya se ha remontado o es meramente coyuntural. Estamos hablando de 3 meses, claro, con lo cual tenemos que seguir trabajando y lo estamos haciendo. Hicimos un congreso de turismo rural y los datos son muy positivos. Además, estamos consiguiendo liderar el turismo rural en la España Verde. 1 de cada 3 turistas que visitan la España Verde para hacer turismo rural eligen Asturias. Y si analizas los datos del turismo rural en la España Verde, que en definitiva son comunidades muy similares a Asturias, pues vemos que sí que en otras comunidades autónomas, especialmente en Cantabria y en Galicia, el turismo rural está teniendo descensos importantes, en algunas de las comunidades autónomas en torno al 10%. Euskadi está más estancado, está teniendo una evolución más estancada, y es Asturias quien está remontando con respecto a las 4. Yo creo que efectivamente hacía falta una reflexión sobre el turismo rural. Asturias, como en otras muchas cuestiones, ha vuelto a anticiparse. Nos anticipamos con las viviendas de uso turístico, nos hemos anticipado en el análisis con el sector del turismo rural y estamos teniendo datos positivos, pero vamos a seguir trabajando porque, como decía, para nosotros el turismo rural es fundamental, es cohesión territorial, es la gente pudiendo elegir vivir también, y además es el impacto que tiene más allá del alojamiento, también los restaurantes, en el comercio, que estamos viendo que tiene un impacto muy positivo en esa economía local. Vale, usted, aparte de ser vicepresidenta, consejera de Presidencia de Reto Demográfico y de Turismo, también lo es consejera de Igualdad. Me gustaría ahondar un poco más en los centros asesores de la mujer. El funcionamiento de estos centros, que están repartidos por prácticamente toda Asturias, no deja de ser polémico. Cada cierto tiempo salen problemas en el funcionamiento. Mieres, Corbera, ahora Llanera, es el último en el que hemos visto críticas por parte de, si no usuarias directamente, sí de partidos políticos. En el caso de Corbera, por estar cerrado desde el gobierno local de Llanera, socialista, se dice que no es un cierre definitivo, sino una situación transitoria, y leo, según palabras textuales, derivada de la renovación del convenio del Principado, que es la administración que financia el CAM, el Centro Asesor de la Mujer. ¿Habría que estudiar la posibilidad de cambiar el funcionamiento de estos convenios para evitar esos problemas que, como digo, suelen ser tristemente habituales? Me alegra que me pregunte por los centros asesores de la mujer, porque si hay algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos los asturianos es de la respuesta que damos a las víctimas de violencia de género.
Cuando hablamos de la respuesta, es un ejemplo, la respuesta asturiana a las víctimas de violencia de género no es que lo diga yo, es que está reconocido nacional e internacionalmente. Lo es con la Casa Malva, que también las casas de acogida, que hemos incrementado 2 el pasado año y que hemos reforzado en este presupuesto unos 400.000 euros la financiación con un programa nuevo que hoy no voy a profundizar en él, pero que sí quiero poner sobre la mesa. También en las ayudas que damos a las mujeres víctimas de violencia de género. Desde que soy consejera de Igualdad multiplicamos por 2, estamos en los 2,5 millones de euros, 2,3 millones de euros, le hablo de cabeza para las ayudas a las víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas, que duplicamos en esta legislatura y que no tiene comparativa con ninguna otra comunidad autónoma. Y también en los centros asesores de la mujer. Les animo a que miren en otras comunidades autónomas, si tienen un centro asesor de la mujer, como aquí, que hay 18, que es la primera puerta para que esas mujeres toquen y puedan salir de la violencia de género con un acompañamiento psicológico y con un acompañamiento jurídico, porque en este presupuesto ya se recoge que en los 18 centros asesores de la mujer se incorporen estas 2 figuras, es decir, una psicóloga y una abogada. No lo van a encontrar en ninguna otra comunidad autónoma. Este sistema no existe. De hecho, ha sido objeto de muchísimo análisis, porque además acerca la respuesta a la violencia de género al medio rural, que es fundamental porque en ocasiones es donde está más oculta. Lo que usted me está trasladando son cuestiones muy puntuales de renovaciones de contratos de profesionales. Es cierto que el Gobierno de Asturias financia los centros asesores de la mujer, lo hace en colaboración con los ayuntamientos asturianos, y es cierto que ya estamos estudiando para mejorar esa respuesta de los convenios y hacerlo por una fórmula que resulte más ágil. Pero yo quiero lanzar un mensaje claro. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen en este gobierno su apoyo, el acompañamiento, y los centros asesores de la mujer están funcionando con normalidad en todo Asturias, porque además de los 18 centros asesores de la mujer, Nacio, tenemos uno específico hecho con la Federación Asturiana de Concejos, precisamente para poder dar respuesta cuando hay una problemática en uno de los 18 centros. Es decir, Asturias, consciente de que 18 centros por 2 profesionales, pues puede haber numerosas situaciones que hagan que la nueva contratación demore la prestación de uno de los servicios. Tenemos un centro asesor en la Federación Asturiana de Concejos, que también, si no vía telefónica, también, si no vía presencial, también telefónica da respuesta. Y como los centros asesores son una red, el resto de centros asesores actúan siempre de apoyo a aquel que pueda tener alguna dificultad en un momento dado. O sea, que quiero trasladar un mensaje de total tranquilidad, de total normalidad, y sobre todo de que el Gobierno de Asturias va a responder siempre y va a acompañar a estas mujeres víctimas de violencia, porque además, lo digo con orgullo, somos uno de los gobiernos que somos ejemplo en esto. Jimena Llamedo es la vicepresidenta de Asturias, consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Muchas gracias por estar en RPA, en este programa que también Asturias al Día se emite por TPA. Que vaya todo muy bien. A vosotros, muchas gracias. Finalizamos de esta manera Asturias al Día en esta jornada de martes. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de día o todo lo que les dejen. El samurái está en brillo y el combo va chinchorria.